Bueno, vamos a comenzar. Hay varios remolones, pero ya somos más de 10, así que vamos a dar comienzo. Vamos a hacer, acordémonos de tener apagaditos los micrófonos, así no entorpecemos el sonido cuando alguien opina. Vamos a hacer 3 son y comenzamos. Om. Buen día, Sairam. Bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios. La semana pasada no tuvimos porque muchos estuvimos en Nocancani, en la ciudad de Recreo, en Santa Fe, en un hermoso encuentro de la organización CEA Argentina. Así que hoy retomamos y Dios mediante no vamos a cortar en el verano, vamos a seguir. Si algún día alguno no puede coordinar, estará otro, así que bienvenidos serán los que estén y serán subidos a YouTube para que los demás lo puedan aprovechar también. Hoy continuamos con la lectura del Bhagavad Gita, comenzamos capítulo 14. La superación de las 3 tendencias de la naturaleza. Vamos a apagar unos parlantitos. Ahí está. Bueno, capítulo 14. La superación de las 3 tendencias de la naturaleza. Lo sádvico, lo tamásico, lo rayásico va a abordar estos temas que ya lo hemos empezado en el capítulo anterior y ahora lo va a profundizar. Sairam. Dice Krishna, ahora te explicaré con más detalle, Arjuna, la verdadera índole de la naturaleza, Prakriti, y cómo funcionan sus 3 atributos, los gunas, en cada vida individual. El término guna no se refiere únicamente a las 3 propiedades o cualidades de la naturaleza, sino a las 3 actitudes mentales correspondientes que conforman toda conducta. Cuando conozcas estos secretos, poseerás la sabiduría espiritual que puede llevarte más allá del nacimiento y la muerte. Gracias a esto, los sabios fueron guiados hacia la suprema perfección. Quienes viven con esta sabiduría se unen decididamente a mí y no tienen que renacer ni siquiera cuando es recreado el cosmos, al amanecer de cada ciclo. Después lo vamos a repetir porque esto, Albina, con el yoga vasista no hemos clarificado mucho. Sigo. Yo infundo la semilla de todo nacimiento en el vasto útero de la naturaleza, que a su vez da a luz a los temperamentos infinitamente diversos de todos los seres. Todo lo que nace, Arjuna, es el producto de esta unión sutil de la naturaleza con el espíritu, sean cuales fueren las formas generadas en cualquiera de los úteros del universo. Debes saber que mi naturaleza es la madre cósmica de toda creación y que yo soy el padre que da la semilla. Ahí leímos los primeros 4 versículos. Vamos a repetirlo, después va a ahondar específicamente en cada una de las gunas, ¿no? De sattva, rayas y tamas. Vamos a repetir los 4 primeros de estos versículos y le vamos a dar pie a Albina que comience. Versículo 1 del capítulo 14. Ahora te explicaré con más detalle, Arjuna, la verdadera índole de la naturaleza, Prakriti, y cómo funcionan sus 3 atributos, gunas, en cada vida individual. El término guna no se refiere únicamente a las 3 propiedades o cualidades de la naturaleza, sino a las 3 actitudes mentales correspondientes que conforman toda conducta. Cuando conozcas estos secretos, poseerás la sabiduría espiritual que puede llevarte más allá del nacimiento y la muerte. Gracias a esto, los sabios fueron guiados hacia la suprema perfección. Versículo 2.
Quienes viven con esta sabiduría se unen decididamente a mí y no tienen que renacer ni siquiera cuando es recreado el cosmos al amanecer de cada ciclo. Versículo 3. Yo infundo la semilla de todo nacimiento en el vasto útero de la naturaleza, que a su vez da a luz a los temperamentos infinitamente diversos de todos los seres. Versículo 4. Todo lo que nace, Arjuna, es el producto de esta unión sutil de la naturaleza con el espíritu. Sean cuales fueren las formas generadas en cualquiera de los úteros del universo, debes saber que mi naturaleza es la madre cósmica de toda creación y que yo soy el Padre que da la semilla. Sairán, eso les decía Krishna, a Arjuna y a todos nosotros. Vamos a hacer un corte acá y Albina, te escuchamos lo que nos podés aportar. Sairán. Zaira, respecto al primer párrafo, porque esto vamos ya como introduciéndonos más en lo profundo, Krishna nos va llevando a lo profundo, ¿no es cierto? Y habla de los 3 atributos que generalmente uno cree que los tiene bien claros. Pero cuando dice que corresponden también a la naturaleza de la mente, y lógico, porque según los gunas, los atributos que aparecen o que están en la mente, así va a ser el accionar, así va a ser la conducta. Y dice, cuando conozca estos secretos poseerás la sabiduría espiritual. ¿Por qué? Porque ya sabremos dominar en nosotros mismos los 3 atributos. Porque tenemos que ir, por supuesto, a los sádvicos, pensamientos sádvicos, puros, como dice Baba. Y también trascender los sádvicos. Pero no podemos trascender los sádvicos hasta que no esté nuestra mente instalada en los sádvicos, que luego se va a dar en todo, ¿no es cierto? En lo que comemos, cómo nos alimentamos, respiramos, con los 5 sentidos actuando sádvicamente. Pero voy a dejar este párrafo porque seguramente después lo va a desarrollar. Les quiero decir que yo jamás leo, nunca antes, porque si leo antes todo esto, empieza a funcionar mi mente y con la mente el ego. Entonces trato de que sea nuevo para mí, para poder reflexionarlo junto a ustedes. Si bien cada uno de nosotros tenemos ya este conocimiento. En el 2 dice, quienes viven con esta sabiduría se unen decididamente a mí. Y no tienen que renacer ni siquiera cuando es recreado el cosmos al amanecer de cada ciclo. Esto es muy, pero muy, muy importante. Porque si no nos liberamos, si no nos fundimos en Brahman y el universo que sigue su curso se disuelve, quedaremos nosotros allí de manera latente para volver a reiniciar todo el ciclo de vuelta hasta que nos fundamos en Brahman. Por eso es tan importante que son 2 renglones, porque si no, me preguntaba cuando leía el Yoga Vasista, de cómo quedaba esa semilla, qué era esa semilla. Y sabemos que todo es Brahman y que todo es espiritual, pero ¿por qué quedaba?
Y acá lo dice bien clarito. Y por eso tenemos que reflexionarlo. Porque el cosmos, el universo, se va a disolver en el momento preciso, pero no va a esperar a que nos liberemos, a que nos fundamos en Brahman. Y por eso vienen los avatares, uno tras otros, o los grandes maestros espirituales, disculpen, para que lo logremos. Y creo, pero esta es una opinión de la mente de Albina, de este Jiva, creo que el día que todos estemos fundidos en Brahman, no habrá más universo por renacer, por ser recreado. Eso creo, personalmente. Y en el en el tercero, dice que en realidad él es la semilla. Y eso de todo nacimiento me lleva a pensar en un árbol. El universo, una semilla que crece como un árbol, con sus ramas, sus hojas, sus frutos, pero distinto. Las ramas son distintas, las hojas son distintas, los frutos son distintos también, en cierta manera, unos más dulces que otros. Pero la semilla es lo que dio origen a todo. Y si bien en esa diversidad que es el árbol, ¿cierto?, está algo que lo generó, que fue la semilla. Y la semilla, dice Krishna, es él mismo. Bueno, hermanitos, dejo acá y después seguiremos viendo qué nos dice Krishna sobre los 3 gunas, que son muy importantes y son la base para nuestro crecimiento espiritual. Sairán, hermanitos. Qué lindo, gracias Albina. Ahora antes de pasar a Marco Echeverry para que él manifieste lo que siente, el fin de semana en Nocancánica hablábamos de esto, de la filiación divina, ¿no? Y cómo Dios se brinda, en este caso es la semilla, se manifiesta en la creación y cómo no somos distintos al creador, entre comillas, es lo mismo, ¿no? Porque de un árbol de higo, de una higuera van a ser un higo, y de la semilla de Krishna vamos a Creo que te doy. Así que bueno, recordé lo que hablábamos en Nocancán el pasado sábado. Marco Echeverry, adelante, Zairam. Zairam, bueno, gracias. No, me llamó la atención primero esto que cuando vuelva al ciclo del universo no va a ser necesario volver al ciclo. Y no tengo mucho para agregar, quiero escuchar lo de los gunas. Lo que sí me quedé reflexionando es, pareciera como que el juego se trata de tomar conciencia de que no somos diferentes de Dios, de desarrollar el amor, y que una vez que desarrollamos y somos una expresión de ese amor, que es Dios mismo, como que el juego termina y no volvemos a encarnar. O sea, esa fue la sensación que me quedó. Y lo que sí me parece más importante de todo, que decía que ahora cuando explica los gunas, tiene más que ver con la actitud mental, ¿no? Con lo que predomina en la mente, y que si vivimos con esa sabiduría, no volvemos a todo ese ciclo, ¿no? Y nos podemos liberar. Entonces, me parece que es clave entender qué rol cumple cada una y qué hacer con eso, que creo que es la parte que viene. Así que eso, gracias. Qué lindo, Marco, tal cual. Lo que va a seguir, que el capítulo 14, desarrolla toda esta temática. Sigue Gunas, las 3 hebras de la naturaleza, la empieza a desarrollar bastante, y después termina con cómo trascender las gunas. Así termina el capítulo, así que va a ser más que interesante. Raúl, adelante, Raúl.
Yo paso, prefiero seguir escuchando, Zairán. Bueno, igualmente si nos da el tiempo, comenzamos con lo que sigue. Roberto, adelante, Robert. Bueno, a mí me llamó mucho la atención este tema hoy que está en danza, que se habla mucho de madre-padre, el creador. Fíjense cómo recrea acá lo femenino, porque habla de el vasto útero de la naturaleza, y reivindica todo eso. Y bueno, este tema de los 25.900 años, que es el ciclo ese que también lo nombran a la Sloka 2, dice, se unen decididamente a mí y no tienen que renacer ni siquiera cuando es recreado el cosmos. Claro, cada 25.900 años aproximadamente, es lo que se dice, se recrea. Y dice, yo infundo la semilla, claro, el Padre, y en el útero de la naturaleza. O sea, dicen que en el cosmos, el divino femenino, el útero donde es depositada esa semilla, es maravilloso, me cierra un montón de cosas que, que uno viene leyendo y escuchando. Dice, aparte el tema este de quienes están alineados y hacen esta cuestión a través de la mente, o sea, las tres gunas, ¿no? Y tiene conciencia y dominio de eso, no vuelve a ni siquiera renacer, dice, cuando es recreado el cosmos. Es tan poco, tan breve este pedazo de este capítulo, estas cuatro eslocas, y tiene tanto ahí, tan jugoso. Dice, mi naturaleza es la madre cósmica de toda la creación, y yo soy el padre que da la semilla. No sé, es tan grande esa definición, es maravilloso, sí, y coincido con ustedes, esto que decían, de que somos el reflejo del Padre, o sea, somos un fractal del Padre, somos iguales al Padre, fuimos creados a su imagen y semejanza. Sí, cierra todo, es maravilloso. Y no tengo más nada para agregar porque eh, es muy vasto esto y toda mi cabeza es muy pequeña en mis ideas. Gracias, Zairán. Gracias, Roberto, gracias. Con respecto a los años que dijiste, cuando estudiamos el yoga basista, y bueno, vamos a ver que son eones, 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 de millones, de Claro, millones, de millones de años, no es que es un numerito comprensible lo que dura un universo desde que se manifiesta que se vuelve a fundir. Es incomprensible, inconmensurable para nuestra mente. Y lo sí. otro que lindo que manifestaste, y recuerdo que Sai, ahora le vamos a dar paso a Jorge Delicio, ha dicho, y si no lo digo bien, alguno por favor desásneme, pero dijo que todo es femenino, que lo único masculino es Brahman. Sí. Zairán. Jorge Delicio, adelante. Zairán, bueno, lo que más me hizo ruido es esto de la recreación, ¿no? Que si nos liberamos no tenemos que formar parte de la recreación del universo. Y realmente es incomprensible para la mente humana, como decías vos recién. Pero bueno, sabemos también que tratando de hacer un esfuerzo para entender, algún día vamos a llegar a comprender. Así que cuando no entiendo algo, lo que trato de hacer es una comparación con el mundo fenoménico de la Maya, que en definitiva todo es Dios, y sirve como ejemplo. Baba permanentemente no habla con ejemplo. Y tomo un ejemplo muy sencillo del deporte, que es un jugador de fútbol. Si un jugador de fútbol hace las cosas bien, por ejemplo, hizo ya 2 goles en el partido, él ya cumplió, digamos, con su dharma. No hace falta quedarse hasta que termine el encuentro. Y entiendo esa analogía como para decir, si uno ya llegó hasta la divinidad como un buen devoto y se entregó a él, no hace falta quedarse hasta el final de los tiempos del universo, ya se puede retirar. Se me vino eso a la mente como un ejemplo para hacer una pequeña aproximación de entendimiento a esto tan difícil de comprender. Y con respecto a los gunas,
Ahí estaba leyendo en el Gita de Satya Sai Baba, en la página 139, capítulo 18, algo que me llamó la atención, que dice, de las cualidades o gunas, la de la virtud, o sattva guna, es pura y refulgente. La de la ignorancia, o tamo guna, es oscura. Por eso se distinguen con los colores opuestos, de blanco y negro. Por otro lado, hay dos nervios sutiles o nadis, Ida y Pingala. Ida a la izquierda y Pingala a la derecha del Sushumna. El del Nadi Ida es el sendero lunar y el del Nadi Pingala es el sendero solar. Los yogi avanzan por el sendero solar y los demás por el lunar. Este otro de los misterios inadvertidos. Y realmente inadvertido, porque esto ya lo había leído y realmente no me acordaba para nada de esto, y me parece también que es importante para llegar a alguna sádrico. Zaira. Gracias, Jorge, por tu aporte. Gisela, adelante. Hola, Zairán, ¿cómo están todos? Viendo el texto, lo que me llamó mucho la atención al principio es lo primero, ¿no? Cuando dice, más allá del tiempo, el espacio y las circunstancias y el lugar en que la mente yace tranquila y desaparece el ego. Un poco ahí ya nos está mostrando que nuestro trabajo es la mente, ¿no? Esto de aquietar la mente y sobre todo, bueno, llenarla de luz, ¿no? O sea, para tener esta mente tranquila y no engancharnos con el ego es, para mí, lo que puedo ir comprendiendo es tratarlo de conectarnos con el otro, con el ser, y de esa manera en una mente tranquila el ego no puede aparecer, ¿no? Y me parece muy interesante esto que ya nos está introduciendo, que después lo va a ir explicando, que es básicamente esto de sabatizar la mente, digamos, ¿no? De a poco, en cada actitud, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Me parece que empieza por ahí. Así que bueno, ese es mi aporte. Zairam. Satbatizar la mente. ¿Qué Sí, tal? lo inventé yo. Qué Es como, grande. claro, como para entenderlo, ¿no? Ir llenando Excelente. la mente cada vez de luz y bueno, y esto de la mente también nuestros pensamientos y esto de tener la coherencia entre pensamiento, palabra y acción, bueno, que incluye un todo un poco más complejo, pero bueno, empezar como a mirarlo desde ahí para ayudarnos, ¿viste? Para nuestro sadhana. Muy pedagógico lo tuyo, se Sí, nota la docencia en ti. Muy gracias. bueno. Sairam. Claudio, adelante, Claudio Belsun. Está el microfonito apagado. Sí, perdón. Justamente también, igual que Gisela, le di importancia, más o menos con otras palabras, aunque tal vez agregó algo, a la primera parte. Más allá del tiempo, el espacio y las circunstancias, en el lugar que la mente ya se tranquila y desaparece el ego. Me hizo sentir y pensar, ¿no? Extraer de adentro, que la mente solo puede yacer tranquila cuando muere como entidad y nace como instrumento. Cuando dice que los tres gunas no son solo tres cualidades de la naturaleza, sino tres actitudes mentales que conforman la conducta, me llevó a pensar en la importancia que tiene la capacidad que adquiramos de equilibrar cada uno en sí mismo a los tres gunas. Equilibrarlos y usarlos a nuestra voluntad para recién ahí poder trascenderlos. Cuando dice que cuando vivamos con esta sabiduría no tendremos necesidad de renacer, ni siquiera cuando es recreado el cosmos, que es la parte que vos, Horacio, subrayaste también, Albina, cuando comenzó. Bueno, me hizo recordar la enseñanza que dan los Vedas, que son un cuarto del ser, se manifiesta cuando se recrea cada universo, y que dependerá de la evolución, del despertar que tengamos cuando llegue la disolución y la recreación del nuevo universo, que permanezcamos en las tres partes del ser que dicen los Vedas que quedan inmanifestadas o que volvamos a renacer. Me resonó
cuando dice que el ser, el Atma, al menos el cuarto manifestado, queda atado por la fuerte soga que el entretejido de la fuerza de los gunas forma al mundo mundanal, o sea, la vida, la muerte y el renacimiento. Bueno, Sairam, eso es lo que podía. Gracias, Claudio, muchísimas gracias. Marconi, adelante, Marconi. Bueno, escuché lo que disseram todos. Eu não tenho muito mais a dir, pero se habló que la naturaleza es el útero de la evolución de la madre cósmica por los gunas asociados que procesan las energías para sutilizar el ser. En un movimiento de tamas para rajas y de rajas para tamas, se juega el juego como en un partido de tenis, hasta que a cada ciclo sattva sea la puntuación preparando para la conquista final del ser. Es solo lo que tengo a decir ahora. Gracias. Qué lindo, Marconi, qué lindo. Hoy estamos deportivos. Vos, Jorge, estamos deportivos. Sí, mucho. Bueno, Adrián, adelante, Adrián. Bueno, primero quería decir que en mi caso, obviamente, más allá de que uno tiene por ahí ciertas experiencias espirituales y demás, todo lo que decimos, o lo que digo, mejor dicho, no es de comprensión directa, sino de lo que uno lee, ¿no? Y uno cuando va leyendo va haciéndose una idea. Y el otro día leía una parte, creo que es el primer verso de los Vedas, que decía algo así como que nadie puede ni siquiera tener una mínima idea de cómo fue creado el universo. O sea, que no existe ni siquiera para los rishis que les fue revelado los Vedas. Entonces no tienen la más mínima noción. Eso por un lado. Después, por otro lado, se me venía esto de la disolución cósmica, ¿no? que el basista dice que los iluminados cuando desencarnan van a un mundo elevado, creado por ellos mismos y estabilizado por ellos mismos, y que se quedan ahí hasta la próxima, hasta que se disuelva el cosmos, y ahí se disuelven y se funden en Brahman, ¿no? Pero mientras tanto quedan ahí y obviamente van a distintos lugares a servir, ¿no? Oh. Y después, por otro lado, esto que hablábamos de padre-madre, los Krishna dicen, Krishna es padre y la naturaleza es lo femenino, las almas humanas son femeninas, ¿no? Como que la polaridad que atrae masculino-femenino. Pero en realidad, en términos del basista, el basista diría, una vez que termina la explicación de la disolución cósmica y los eones que dura cada cosa, diría, pero acordate que nada de eso existe, sino que lo único que existe es Brahman. No existe ni masculino, ni femenino, ni nada de eso. Lo único que existe es Brahman jugando a ser Maya. Así que bueno, traté de ser resumido. Gracias. Qué grande, Adrián, muy lindo, muy bueno tu aporte. Gracias. Romina, querida, adelante, Romina. ¿Qué tal? Yo leí esa partecita que dice, cuando conozcas estos secretos, poseerás la sabiduría espiritual que puede llevarte más allá del nacimiento y la muerte. Y eso me llevó a pensar que en cada círculo de estudio y taller de los centros SAI, siento que llega para mí el conocimiento y al mismo tiempo las herramientas para poder ponerlo en práctica. Así que nada, muy agradecida de poder hoy estar compartiendo con ustedes. Gracias. Qué lindo, Romina, y como objetivo, ¿no? Porque yo también lo veo como objetivo. El basta de nacimiento y muerte, lo toma como un objetivo, ¿no? A llegar. Gracias, Romina. Juan, adelante, Juan, ¿pudiste escuchar? ¿Querés que lea el texto de nuevo? ¿Cómo estás, Juan? Hola a todos, no, llegué tarde, no escuché lo que leyeron, de todas formas tengo el libro, así que lo leeré después. Y
Nada, prefiero escuchar, todavía no alcancé a morder lo que están discutiendo. Bien, bien, ahora seguimos. Sairam. Lo mismo, Adriana, ¿pudiste escuchar? ¿Querés que continuemos y intervenís después? Prefiero que continúen, sí, gracias. Dale, Adriana. Albina, ¿te quedaste con algo de esto por decir o hacer el cierre al final y continúo leyendo? No, lo que pasa es que mente se va expandiendo y entonces me acordé de respecto a lo que dice en el Shloka 4, pero lo voy a dejar para el final, para leer lo que se dice en espiritualidad y ciencia. Buenísimo. Bueno, vamos a leer algunos versos más, que ya va a entrar de lleno en las gunas, son las 3 hebras de la naturaleza. Versículo 5. Y dice Krishna: toda vida evoluciona a partir de la capacidad diferenciadora de las 3 fuerzas o tendencias de la naturaleza: la pureza, luz o serenidad, sattva; la pasión o acción, rayas; y la ignorancia, oscuridad o inercia, tamas. Todos tienen en ellos esas 3 hebras, gunas, que dice entre paréntesis literalmente hebras. Repito, todos tienen en ellos esas 3 hebras, en distinta proporción, y su conducta dependerá, como te he dicho, de la que predomine. Ellas explican por qué tú piensas, sientes, hablas y actúas como lo haces. Este es el mapa total. La persona sádvica, entre paréntesis variedad poco común, es serena y armónica. La rayásica, entre paréntesis ciertamente la mayoría, está colmada de energía incansable. Y la tamásica, entre paréntesis también muy corriente, es letárgica, indolente y poco inclinada a actuar. Estas fuerzas se entretejen hasta crear una fuerte soga que mantiene al ser, al Atma, atado al cuerpo mundanal, y de este modo lo liga a la vida, la muerte y el renacimiento. El objetivo de la vida es elevar el propio temperamento en busca de un ideal superior, pasando de la indolencia o inercia, tamas, al empeño apasionado, rayas, para luego encauzarse hacia la serenidad, sattva. De las 3 fuerzas, la de la serenidad proporciona por su pureza una visión imperturbada del Atma, pero aún en este caso puede haber dificultades si uno se solaza en el saber sagrado y comienza a ansiarlo. Cualquier placer, aún el bien intencionado, crea apego y el consecuente deseo. Todo apego ata al ser espiritual, jiva, aun cuando sea con sogas de oro, al pesar y la tristeza del mundo material. Vamos a hacer acá un corte porque hay cosas muy jugosas. Versículo 7 lo dejaremos para el sábado que viene, donde va a empezar a desarrollar rayas. Comenzamos a releer desde el versículo 5. Toda vida evoluciona a partir de la capacidad diferenciadora de las 3 fuerzas o tendencias de la naturaleza: la pureza, luz o serenidad, sattva; la pasión o acción, rayas; y la ignorancia, oscuridad o inercia, tamas. Todos tienen en ellos esas 3 hebras, en distinta proporción, y su conducta dependerá, como te he dicho, de la que predomine. Ellas explican por qué tú piensas, sientes, hablas y actúas como lo haces. Este es el mapa total. La persona sádvica, variedad poco común, es serena y armónica. La rayásica, ciertamente la mayoría, está colmada de energía incansable. Y la tamásica, también muy corriente, es letárgica, indolente y poco inclinada a actuar. Estas fuerzas se entretejen hasta crear una fuerte soga que mantiene al ser, al Atma, atado al cuerpo mundanal.
y de este modo lo liga a la vida, la muerte y el renacimiento. El objetivo de la vida es elevar el propio temperamento en busca de un ideal superior, pasando de la indolencia o inercia, que es tamas, al empeño apasionado, que es rayas, para luego encauzarse hacia la serenidad, sattva. Y el versículo 6 dice, de las tres fuerzas, la de la serenidad proporciona, por su pureza, una visión imperturbada del alma. Pero aún en este caso puede haber dificultades si uno se solaza en el saber sagrado y comienza a ansiarlo. Cualquier placer, aún el bien intencionado, crea apego y el consecuente deseo. Todo apego ata al ser espiritual, jiva, aun cuando sea con sogas de oro, al pesar y la tristeza del mundo material. Sairán, vamos a hacer un corte acá. Qué hermosa analogía, aun cuando sea con sogas de oro, lo sádico también nos ata, Albina. Sairán. Sí, así es, porque en lo sálvico también hay deseos, aun cuando esos deseos sean puros, sean buenos, sean positivos, son deseos al fin. Y todo en la naturaleza, absolutamente todo en lo que es este universo, la creación, están los tres, ¿no es cierto? Las tres fuerzas, como dice aquí, o tendencias de la naturaleza. Y así como están todo afuera, también está dentro. El hombre es como que reúne todo aquello que está en la naturaleza. Y así lo vamos a ver disculpen, en el Génesis, ¿no es cierto?, que por último es creado el hombre. Y según la interpretación que se le ha dado, en realidad el hombre es el resultado de todas esas vidas que ha ido evolucionando. Entonces, tiene en sí absolutamente todo lo que tiene la naturaleza, afuera lo tiene internamente. Y está claro cuando dice, ¿no es cierto?, que todo lo que pensamos, lo que sentimos y hablamos, todo es producto de según las tendencias que tenemos en la mente. Según esa mezcla, ¿no? Claro, exactamente. Y realmente todos las tenemos y tenemos que irlas, digamos, superando, transmutando. Y en el final del 5, cuando dice que se pasa de la indolencia o inercia tamas al empeño apasionado de rayas, para luego encauzarse, es como un péndulo. No podemos ir de lo violento, rajásico a lo sádico, ni de lo tamásico a lo sádico. Tenemos que pasar y luego, como si un péndulo se detuviera, sería lo sádvico, porque es la serenidad, no está en movimiento. De estos tres, Baba dice que el tamásico es el peor, porque tamas es la ignorancia. Y si espiritualmente hablamos. Pero hemos pasado cada uno todo eso, y hoy estamos en esta instancia que sabemos, tenemos este hermoso secreto para volvernos sádvicos, para actuar sádvicamente, para pensar sádvicamente, si bien lo tenemos que trascender. Porque los tres, dice, son hebras, son cordones, dice Baba.
Y son 3 cordones que aun cuando sea un cordón de oro nos ata y nos vuelve digamos, a la muerte y al renacimiento. Pero tenemos, digamos, que pasar por esa instancia. Tenemos que detenernos en lo sádvico y reflexionando, actuando, sintiendo, ¿no es cierto?, en esa cualidad sádvica, vamos a poder trascenderla, que seguramente debe ser también un gran trabajo interno, porque siempre vamos a tener un deseo, aun cuando sea bueno y cuando sea puro, desear la paz del mundo, un deseo sádvico. Actuar por la paz del mundo es una acción sádvica. Querer que los hijos estén sanos, estudien, crezcan, es sádvico. Pero desapegarse de todo eso es el trabajito que tenemos. Y si Baba lo dice y Krishna lo dice, es porque se puede. Depende del esfuerzo que uno ponga, ¿no es cierto? Y de lo que traiga también de vidas anteriores como crecimiento. Por eso parece que a algunos les resulta más fáciles que a otros. Y en el 6, donde dice que de las 3 fuerzas, la de la serenidad, fíjense el péndulo bien fijo, quieto, proporciona una visión imperturbada del alma o del alma. Fíjense, una visión imperturbable. Pero aún así puede haber dificultades, porque tal vez también ese deseo de querer liberarme, de querer fundirme, también me atasca un poco en el camino. Entonces, son todas también, aún en lo sádvico, cuestiones a superar dentro de cada uno. Y creo que lo demás está, digamos, bastante claro, pero saber que hasta lo sádvico es apego, es deseo, y eso ata al ser espiritual. Para pensarlo y para tenerlo en cuenta en todo momento, hermanitos queridos. Sairam. Qué lindo, Albina. Sí, ahora después en el versículo 7, que no sé si lo leeremos el sábado que viene, va a ahondar en eso, ¿no? Muchas gracias. José Luis, perdón que te pasé, por Dios, perdón. Adelante. Buen día. Lo que me gustó también es eso que dice que las 3 gunas están, digamos, como una soga en la naturaleza y en nosotros mismos, y que predomina, hay una que predomina más que la otra, ¿cierto? Claro. Y me acordé que puede ser, digamos, en un estado de la vida, puede ser la tamásica, en otro la rajásica o la sádvica, y en cada momento de nuestras vidas, ¿cierto? Y me acordé del Choga Bajista cuando decía que para ayudar a ir digamos, a lo más sádvico, que es importante el conocimiento y rodearse de gente sabia, es lo que aconseja el Choga Bajista, como métodos para digamos que en cada momento va a predominar una, entonces como instrumentos que nos van a ayudar a subir esos escalones, ¿cierto? Para seguir utilizándolo, y bueno, como consejo que nos da el Choga Bajista por algo es. Bueno, gracias. Qué lindo, gracias, José. Bueno, Raúl, te escuchamos. Adelante, Sairam. Ahora sí, Sairam, recién me quedé atrancado con el miedo de
decir una cosa que no tenía nada que ver. Inmediatamente que termino de decir qué paso, Roberto comenta algo que era lo que yo había pensado, entonces dije, bueno, no está tan mal, así que gracias Roberto. No, me había venido a la mente primero esto que comentó Roberto de este ciclo que es simplemente el ciclo de las eras, ¿cierto? Que dura 25.000 y pico de años, ¿cierto? Y nosotros nos encontramos en este momento en el Kali Yuga. Y ahí hago una referencia a esto que estamos hablando ahora. Nosotros dentro del Kali Yuga estamos aprendiendo este eclecticismo humano que estamos inmersos en el tamas, en el raja y en el sattva. O sea, somos como un cóctel en el cual cada uno posee una porción más de uno que de otro, pero es difícil que todos estemos exentos 100% ya de alguno. Y que es muy interesante esto que dice que hay que pasar primero lo tamásico, después lo rajásico para llegar a lo sálvico. Y ahora que se fue Albina, pero igual, bien, Albina, que bien. Ahí volvió. Yo he tenido una práctica espiritual con Albina donde cuando yo desde mi alma interna detecto que Albina es un Mahatma, y le digo, Albina, vos sos un Mahatma. Me dice, no, Raúl, el día que se lo crea que es un Mahatma, ya va a dejar de ser Mahatma. O sea que la sabiduría está en no reconocerse en ese estado que yo puedo verla a ella, ¿cierto? Y es muy importante eso porque si no, el mismo estado sádvico actúa como una trampa, ¿cierto? Acá hago una analogía porque justamente es como un ejemplo práctico en que vivimos nosotros en lo cotidiano. Entonces, para todos, en esta época del Kali Yuga, bueno, yo creo que estamos haciendo un esfuerzo enorme porque nos tocó la peor era para navegar, es como remar en dulce de leche, así que yo digo, bueno, en otras eras seguramente nos será más fácil y no nos romperemos tanto la cabeza y todo fluirá más fácilmente. Así que eso era todo, Zairán. Gracias, Raúl. Adriana, adelante, Adriana. Hola, buen día a todos. Yo la verdad creo que a mí me llega todo esto que estoy escuchando, lo que comentaron antes, y el tema de los gunas es que siento que tengo que meterme más adentro mío y tratar de sentir, ¿no? La mente es educable, ¿viste? Pero cuando yo hago algo donde estoy en falta o donde no hago lo correcto por el motivo correcto, mi corazón lo sabe. Yo siento eso, ¿viste? Hay algo adentro mío que me marca que no está bueno lo que hice, ¿no? Y bueno, creo que desde ahí un poco me siento más tranquila, ¿no? Porque la mente mía es más fácil de confundir. A veces hago daño sin quererlo y pienso cosas que me justifico que están bien y en realidad no, ¿viste? Como, qué sé yo. No sé, podría dar miles de ejemplos, pero la idea es que más allá de que yo vaya metiendo en mi mente principios espirituales o valores humanos, lo más importante en mí es qué siento yo realmente después de que actúo o digo o hago algo, si realmente coincide, ¿viste? En algún momento mi accionar con lo que pienso y con lo que hago, ¿viste? Una autoevaluación. Claro, y es muy difícil, ¿viste? Es muy difícil, pero bueno, yo creo que lo que decían antes, ¿no? Esto es aquí ahora, ¿viste? Proyectarme sería eso, ¿no? Parte del deseo y no está bueno, ¿viste? Vivir el ahora con lo que tengo ahora
y ir sumando cositas ahora, ¿viste? No sé cuánto me va a durar, porque creo que el Swami viene y te hace así, ¿viste? Uno es como te da una soplida y te llena la mente de otras cosas y es según lo que uno va necesitando para el crecimiento personal de cada uno, ¿no? Y bueno, nada, trascender, ¿viste? Lo mejor que pueda, poniendo lo mejor que pueda de mí en esta vida aquí ahora, porque no sé cuánto dura, y no sé cuándo me fundo o no me fundo, porque la verdad no lo sé. Solo Dios sabe cuándo Él va a querer que esta ermita vaya con Él y se funda en Él. Mientras tanto sigo siendo Él, entonces es todo un tema, ¿no? ¿En qué camino me pone Swami? ¿En qué lugar? Y entiendo que todo es Dios, entonces eso está buenísimo, porque también la parte no sádica es Dios, ¿no? Y si Dios quiere que esté en ese momento aprendiendo esa situación no tan sádica, será por algo, tengo que estar atenta, ¿no? Así que, bueno, a seguir fluyendo, digamos, A seguir jugando. a seguir jugando. Gracias, Adriana, Zairán, que estés bien. Bueno, Juan, Gracias. me gustaría escucharte, Juan. A ver si sale algo. Creo que he entendido que todos tenemos estas tres fuerzas en menor o menor, con distintas proporciones, digamos. Y lo que me ha quedado es que esta discriminación con que enfrentamos estas tres fuerzas, o con que nos manejamos en estas tres fuerzas, es parte de un proceso de aprendimiento, es nuestro sadhana. Es ahí donde creo que cada uno tendríamos que hacer lo que nos corresponde. Y esto de pasar del tamásico al rayásico y al sádvico, estas tres transformaciones, es una historia que, bueno, me hace acordar lo que hacía Nietzsche, de las tres transformaciones, de no sé si el burro o el camello, que después se hace el león y finalmente se hace niño, el niño inocente. Entonces, creo que es lo que nos está indicando acá, es un camino a seguir. Algunos irán más veloz que otros, y es una forma de descubrir cómo reaccionamos, cómo aceptamos lo que nos viene. Te quedaste sin micrófono, Juan. Se apagó sin querer. ¿Ahora? Ahora sí. Sí. Y ahora la cosa está, mirando lo que está pasando en el mundo en este momento, hay una reactividad que es infernal. La gente no soporta más muchas cosas y reacciona. Y se está yendo de las manos. ¿Por qué? Porque se pasa de una pasividad, de una inercia, de una aceptación, a una situación mucho más violenta. Eso es pasión, eso es rayas. Es rayas. Y no se llega nunca a ese equilibrio. Y acá no quiero ser racista, pero es lo que observo. Y lo observo porque es parte también mía. Yo era muy rebelde, y no lo sé si no lo sigo siendo. Y la primera cosa, cuando alguno trataba de poner el pie encima, era reaccionar. Con el tiempo he aprendido que algunas veces que hay que quedarse callado, aceptar y obedecer, pero no como una sumisión, sino como lo que me está diciendo tiene razón. Como una elección.
Una elección, exacto. Y vemos que lo que noto mucho, ¿no? Por ejemplo, con la historia de los tapabocas, si yo una persona que no usa tapabocas, digo, te puedes poner el tapabocas si es en el autobús, si es un italiano, enseguida reacciona y se lo pone. Gracias, te dice. Si es un inmigrante que tiene 20.000 problemas, a lo mejor se lo pone y a lo mejor reacciona de forma violenta. Me ha pasado el otro día con una chica que le digo, estaba en el autobús con el tapabocas, acá, hablando por teléfono, le digo, ¿te puedes poner el tapabocas, por favor? Y hay reacción, pero ¿por quién sos vos para venir a darme orden? Entonces, no sé si nos entendemos. En nuestro deambular nos encontramos con gente que este negocio, esta gestión entre lo que es tamásico, rayásico y sádico, la hace totalmente distinta entre nosotros. Y ahí es donde entra toda otra parte de nuestro sarana, la tolerancia, la compresión y toda otra cosa de hacer. Entonces, yo creo que en el fondo este caldo es importante para que aprendamos. Ahí está todo. Y después, bueno, si llegamos a sádico, sí, se hará todo lo que dicen los Vedas, pero mientras tanto, estamos un poquito lejos de eso. Y mientras no lo pongamos en nuestra vida, en práctica, en nuestra vida diaria, bueno, somos una secta espiritual, no quiero ser ofensivo, pero podemos transformarnos en una secta espiritual que habla de cosas utópicas. Entonces la cosa está en meterse en el mundo con todas nuestras fallas y tratar de descubrir dónde están nuestras fallas y superarlas. Y ojo a no quedar enganchado con el placer de los sádicos, porque puede ser muy, muy bonito, pero el ego se agranda mucho. Si el ego de una persona normal es grande, el ego de una persona que se cree que llegó a algún lugar espiritual es mucho, mucho grandote. Serán. Qué lindo, Juan. Cuando hablas, cada uno hace su mea culpa y te lo agradecemos. Gracias, Juan. Marcos, adelante, Marcos. Bueno, me pareció muy bueno este texto y me gusta como, no sé, yo necesito como quedarme con algunas ideas, ¿no? Fijar algunos conceptos. Y lo que más me quedó fue, primero que estas tres fuerzas están ahí presentes y van dando origen a todo, y que me llamó la atención cuando dice, son fuerzas que atan al atma, al cuerpo, para que siga dentro del ciclo de nacimiento y muerte. O sea, mientras existan esas tres fuerzas, alguna de esas tres fuerzas, el cuerpo sigue atado al alma y tiene que permanecer dentro del ciclo de nacimiento y muerte. Con lo cual, intuyo que hay que trascender esas fuerzas, ¿no? Después decía que la mayoría de la gente tiene como una naturaleza rayásica, energía ilimitada, decía, ¿no? Versus la no acción y versus la pureza y el equilibrio. Y me gustó que después dice, ok, como diciendo, ¿de qué se trata el juego? De tener un temperamento puro, pero a la vez no tener ningún apego, porque cualquier apego, incluso el del conocimiento espiritual o el de conocer el ser, cualquier apego, ya me está atando de vuelta, como cualquier deseo, cualquier apego ya me está atando de vuelta. Entonces yo decía, claro, porque yo vengo reflexionando en esto desde en los últimos años más que nada. Me fueron pasando algunas cosas que yo dije, me están como
limpiando los apegos, ¿no? Como decir, bueno, por acá no es, por acá no es, por acá no es. Como esto de no tener apegos, ¿no? Bueno, eso fue lo que más me llamó la atención. Bueno, tenía alguna otra idea ahí que ahora no se me viene, así que no sería tan relevante. Surgirá el sábado que viene, Marco, porque el tema este continúa. Gracias, Marco. Sí, gracias. Irán. Roberto, adelante, Roberto. Simplemente una pregunta que a lo mejor ustedes me echan luz. Sattva, luz, serenidad, ¿no es cierto? ¿No sería tener una actitud ecuánime? Es una pregunta que dejo. O sea, en ese estado sería ser ecuánime. Todo está bien, nada está mal. Eso quiere decir que tomamos una actitud, digamos, de inacción o de acción, ser ecuánime. Es una pregunta, más que una respuesta. Bueno, gracias, Roberto. La pregunta es para ti. La respuesta estará en ti. Zairán. Claudio, adelante. Bueno, pensando recién en lo que acaba de decir Roberto, creo que en realidad es la inacción al accionar, siendo verdaderamente puros instrumentos, no solo instrumentos, donde ya no haya ninguna traza de ego que lo empañe, que lo ensucie, ¿no? Al canal. Después estaba pensando, bueno, el mensaje que capto de Krishna es que evidentemente el paso número 1 es llegar y permanecer en sattva, ¿no? En la pureza. Bueno, justamente para eso, la pureza, bueno, hay que cultivarla en la mente, pues como tantas veces hablamos y Albina habla tanto de eso también, todo está en la mente, ¿no? Así que purificar la mente va a hacer que todo se acomode. Creo que con ese trabajo vamos a poder llegar a sattva, permanecer en sattva y trascender eso. Ahora, en cuanto a los apegos, incluso los apegos espirituales nos atan, me hizo pensar en dos cosas, ¿no? Una, que no debemos pensar en la evolución, evaluar, mejor dicho, la evolución que podamos tener, porque ahí entra el ego también, a pesar de lo cual debemos tenerla. Zairán. Interesante. Adrián, adelante, Adrián. Bueno, gente, ahora prendo la cámara porque estaba ocupado antes. Bueno, y muy interesante esto. El otro día leí algo así como que el estado sádvico es al que hay que llegar después de haber pasado primero por tamas y después por rajas, ¿no? El estado sádvico es un estado de ecuanimidad, pero que tiene semillas subconscientes latentes esperando ahí, ¿no? Es como un estado de ananda que a veces uno puede haber alcanzado en alguna meditación o en presencia de Swami, ese estado donde la mente queda neutra, pero quedan subconsciente estas semillas latentes. Y me hizo acordar en Autobiografía de un Yogi, cuando la Lahiri Mahasaya se le presenta a Babaji y le materializa un castillo de oro, porque era su último deseo que tenía antes de la iluminación, ¿no? Entonces, bueno, es como todos los deseos que van quedando latentes, aunque hayan quedado adormecidos por un tiempo, si uno se deja estar, pueden proliferar, digamos, como una semilla en la tierra, ¿no?
Y no sabía si contar esto o no, pero bueno, lo ofrendé y siento que lo tengo que contar, así que lo digo. Y tomando algunos libros de ejercicios sobre la sombra, trabajar sobre la propia sombra y demás, en un momento puse en práctica esto de visualizar enfrente mío, con los ojos cerrados, a 3 Adrianes: al Adrián rajásico, al Adrián tamásico y al Adrián sático, y que se abrazaban entre los 3 y se fundían. Y las veces que lo hice, les puedo decir que no solamente sentí un estado de paz enorme. A mí me falta disciplina, lo tendría que hacer siempre, soy muy rebelde, pero las veces que lo hice, es como que visualicé, y esto va a parecer medio fantástico, pero visualicé que se desarmaban esos 3 Adrianes y salía Krishna de atrás. Del Krishna que todos tenemos dentro. Así que no sabía si contarlo porque queda como muy fantasioso, pero al que le pueda servir. Y nada más, eso solo. No, pero excelente, Adrián. Y gracias por brindarte. Puede tener valor también para contar esto. Y Roberto, ahí fue al principio de la charla de Adrián, fue tu respuesta. Así que todo completito. Gracias, Adrián. Jorge, adelante, Jorge. Paso por ahora, no tengo nada para aportar nuevo. Gracias. Bueno, Zaira Marconi. ¿Querés manifestar algo, Marconi? Vos sí que está en un estado bastante sátvico, Marconi. No, no tengo casi nada para decir, pero tengo todavía una pequeña cosa. Me recuerdo del boomerang. Y también tiene una relación con el equilibrio que llamamos serenidad, pero preferisco decir de mi manera, cuando las cosas todas están en su equilibrio. Y el equilibrio es sattva. Sattva. Entre tamas y rajas se camina para sattva. Sattva es el equilibrio, es la paz. Y cuando lanzo un boomerang al aire, al espacio, pongo mis energías en el boomerang y él retorna para mí. Porque yo modifiqué el equilibrio que había antes. Ahora él quiere hacer que el equilibrio vuelva a ser. Entonces, él vuelve para mí, que es el punto más próximo, cuando se habla de equilibrio. Entonces, es una otra forma de ver que la ley de acción y reacción funciona con base en el equilibrio de las cosas. Solo es eso que tengo a decir. Gracias. Qué lindo, y tiene que ver con la analogía del péndulo de Albina. Gracias, Marconi. Gisela, adelante, antes de pasar al cierre de Albina. Bueno, realmente súper nutritivo y jugoso todos los aportes de todo, así que mucho más para aportar no hay, pero a mí lo de los yunas lo visualizo como los tejidos de los hilos de un pullover, ¿no? De una textura así del pullover, que bueno, que están entrelazados, ¿sí? Entonces, para hacerlo más gráfico, y que sí o sí los 3 están unidos y es parte de este maya que tenemos que tener y ese juego, digamos, que vos también lo has dicho antes, ir pasando por estos 3 momentos, porque también lo vemos en la alimentación ayurvédica, ¿no? Que te dice, vos tenés más de esto que de esto, y te dan, y te ayudan con eso. Pero bueno, para lo que me parece también interesante es esto de, como todos decían, el eje del sattva, pero
que estar siempre en eje y tratar de estar atento, de trabajar discernimiento para poder identificar todas estas conductas y sobre todo trabajar el desapego de la entrega, decir, bueno, que cada actitud que yo hago en una situación, con total desapego, el sentido de entregárselo y no esperar el resultado a cambio. Zairán. Qué lindo. Raúl, tenías algo para aportarnos antes de Albina. Zairán. Sí, Zairán, gracias. No, me surgió una cosa porque el otro día, viste que Facebook te pone fotos antiguas que has puesto y qué sé yo, y me pareció, subí una que era una foto mía frente al árbol de los deseos. Entonces se me ocurrió explicarle a la gente que podía ver esa foto qué es lo que era el árbol de los deseos, cómo se origina y después cómo continúa la historia. Entonces esto me llamó la atención. Baba nos enseña, o le enseñaba a su amiguito de jovencito, de chiquito, como un juego, dos cosas. Uno, le manifestaba su divinidad por su poder, por su omnisciencia, por su omnipresencia, pero utilizaba el deseo del niño, es decir, ¿qué fruta querés comer? Y él se la concedía, ¿cierto? Después que ya dejó de hacer esa práctica, la gente tomó la práctica de escribir en un papelito qué deseo tenía para que Baba se lo cumpliera, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, en todo este proceso de lo tamásico, rajásico y sádvico, una de las enseñanzas muy importantes que ha dado Baba es el límite a los deseos, porque el límite a los deseos nos va encontrando a cada uno de nosotros, como alguien dijo, no sé si fue Juan, que cada uno tiene su nivel de rajásico, tamásico y sádvico. Bueno, el límite a los deseos también nos da un equilibrio personal a cada uno en relación a cómo manejarnos con todas las tendencias mentales, sensitivas, auditivas, visuales, amorosas, etc. Entonces, creo que es muy importante, o sea, no por nada va dando ciertos tips para que vayamos aprendiendo y poniéndolo en práctica. Y el límite a los deseos es uno de las... Me vino a la mente todo esto justamente de lo que estamos hablando, es como una técnica interesante para ir haciendo ese paso, quizás yo diría armónico, porque si bien existe esto que comenta Juan, donde uno en la vida cotidiana te producen ciertos enfrentamientos y ciertos inesperados y saltás de un estado a otro, pero estas técnicas que nos da Baba nos va armonizando a nosotros y nos va haciendo encontrar nuestro propio centro para avanzar y para llegar a cada vez estar más sádicos. Zairán. Gracias Raúl. Para el que está viendo por YouTube que no conoce la historia, el árbol de los deseos era un árbol único que estaba en la cima de un cerro en la ciudad de Saibaba, donde nació, y eran los compañeritos del mismo árbol, le decía qué fruta querés, y le decían un higo, y entonces se materializaba un higo de ese árbol. Le decía una manzana, del mismo árbol brotaba una manzana, una pera, del mismo árbol brotaba una pera. Después se hizo modalidad que todos los devotos, cuando íbamos al Arran, colgábamos de ese árbol un papelito escrito, privado, con un deseo propio, ¿no? Y termina esta anécdota brevemente que después de que Baba deja el cuerpo hubo un rayo que lo partió en 1000 pedazos al árbol ese, como otro mensaje. Ahora volvió a brotar el árbol, sigue estando, pero fue toda una enseñanza mágica. Zairán, gracias Raúl. Albina, adelante Albina. Qué lindas reflexiones, qué hermosas. La verdad que me embelezan cada uno porque me concentro tanto en lo que cada uno dice que pierdo la noción del tiempo. Me llena el alma de gozo. Y estaba, ¿no es cierto?, pensando, y que es así realmente, de que todo absolutamente en la naturaleza, en esta creación, todo, tiene los tres gunas, absolutamente todo.
pero solo el hombre, el ser humano, tiene la posibilidad de trascenderlos. Por eso dice Baba que es tan importante este nacimiento humano y que hasta los dioses lo envidian, entre comillas, ¿no? Porque tenemos esa posibilidad y no debemos desperdiciarla. Y también alguien habló de este Kali Yuga, y leí en uno de los mensajes de Baba que él dice que esta es realmente el Kali Yuga, una época propicia para crecer más rápido espiritualmente y para liberarnos. Fíjense ustedes, ¿por qué? Porque tantas cosas nos bombardean los sentidos desde afuera, que mayor trabajo para la mente, para tratar de estar quieta, de estar en ecuanimidad. Y uno tiene que hacer ese esfuerzo. Y no olvidemos que el esfuerzo, que la gracia es proporcional al esfuerzo. Cuando hacemos ese esfuerzo, la gracia de Dios, la gracia de Baba, nos cubre, viene en nuestra ayuda. Y estaba pensando también respecto a todo esto, porque mi mente es así, mi mente es varios monos locos, que toda la creación, Brahma, nace del ombligo de Vishnu. ¿Y quién es Vishnu en toda esta historia? Es el preservador. El preservador. La semilla que quedó allí, ¿no es cierto?, preservada, y que va a necesitar de un impulso y de una fuerza para eclosionar, que sería el comienzo de la creación. Y así vamos a ver que las tres, no sé cómo llamarlas, entidades son una sola, Brahma, Vishnu y Shiva. Y en el libro Espiritualidad y Ciencia, y también en un mensaje de Baba que traté de buscarlo, pero no lo encontré, yo tengo todo anotado, pero perdía tiempo y no quería perderme lo que ustedes decían. Dice que en el Akasha está Shiva, y que cuando Shakti, la energía, impacta, comienza la creación. Y a eso venía lo que decía en el shloka anterior, del anterior, ¿no es cierto? Que cuando hablaba de la madre cósmica, porque sin esa energía femenina, Shakti, no se produciría la creación. Es el impacto que hace que se origine la creación. Por eso es la madre cósmica. Y voy a leer una parte de lo que dice en el libro Espiritualidad y Ciencia del grupo de estudio de Sri Satya Sai Baba, lo que dice al respecto. Pero solo voy a leer un párrafo que a lo mejor parezca descolgado, porque habría que hacerlo todo. Bueno, dice, ya hemos expuesto las implicaciones científicas de este principio de Shiva Shakti y su rol activo en la creación. Como observáramos, Shiva representa la realidad creadora. Él es la conciencia directriz, en tanto que Shakti es su poder activo o energía, el que es percibido en el átomo como cimiento último del universo. Shiva es el potencial inalterable y estable, en tanto que Shakti es el poder cinético creador del movimiento y el cambio.
observado también dentro del átomo. Es decir, hay mucho más, ¿no? Porque cuando habla, voy a tomar otro párrafo. La respuesta de la filosofía védica es que todo el universo es una proyección o manifestación del Brahman supremo, a través del principio de conciencia y energía, que son Shiva y Shakti, como ya se explicara, dice anteriormente. En este principio el espacio se encuentra asociado con Shiva o la conciencia, en tanto que el tiempo lo está con Shakti o la energía. Al ser ambos equivalentes a la creación infinita, lo impregnan todo y en conjunto conforman una unidad. Pero todo esto está dentro de Brahman. Todo esto que leemos y que hablamos, que decimos, son palabras para expresar algo que no hay palabras que lo pueda expresar. Pero de algún modo, como seres humanos, tenemos que hacerlo para poder reflexionar. Y es algo, por lo menos, que está más allá de mi mente y que trato de indagar porque soy una curiosa, que quiero por allí saberlo todo, o sea que todavía creo que me esperan varias encarnaciones. Pero, de cualquier manera, lo que tenemos que saber es que es un todo y que el deber mío, no como Jiva, es cortar estos tres lazos que me unen a la naturaleza. Por empezar, uno tiene que instalarse en lo sádvico, en la ecuanimidad, en el equilibrio, y accionar desde ese estado, no es estático. Y luego, mantenerlo, que ese también es un trabajo, porque podemos estar en el día en los tres estados. En un momento estamos tamásicos, en el otro rayásico, en el otro sádvico, ¿no es cierto? Una meditación nos produce ese estado. Pero el asunto es estar conscientemente en todo momento en ese estado. Y si los grandes maestros y avatares como Krishna y Baba nos están diciendo, nos están dando la posibilidad de que lleguemos a ese estado, es porque es posible. Así que, hermanitos, cada uno tiene lo suyo y a algunos les resultará más difícil, a otros más fácil, depende de la cuestión kármica que nos ha tocado. En mi caso no tengo hijos en quien pensar, entonces me resulta, pido disculpas, pero es así, ¿no? Me resulta más sencillo, porque ya no tengo esos apegos. Por supuesto que tengo otros, pero es más sencillo. Entro al lugar donde habito, porque tengo dos lugares, soy un caracol que siempre anda con un bolsito de un lugar al otro, y esas son mis pertenencias. Porque no estoy apegada a ninguno, porque estoy 3 días en uno, 3 días en otro lugar. Le doy gracias a Baba que me permitió esta posibilidad en esta encarnación. Entonces, me resulta más sencillo irme desapegando, y lo cual no es un mérito. Para mí es un mérito ver cómo pueden desapegarse las personas que tienen hijos, y como en el caso de mi hermana, que lo veo que tiene nietos, y en cuanto nos descuidemos, bisnietos. ¿Se dan cuenta?
Eso sí que es valioso y es meritorio, desapegarse. Lo mío en mi caso no lo es tanto porque no me cuesta, pero si tengo un apego son los libros y de los cuales me tengo que desapegar. Que me cuesta mucho, pero porque soy una apasionada del conocimiento, desde jovencita, desde adolescente. Así que no olvidemos que cuando nosotros hacemos el esfuerzo en lo espiritual, actúa la gracia, que viene en nuestra ayuda. Actúa la providencia a nivel material, a nivel mental, a nivel espiritual, según lo que más necesitemos. Entonces vale la pena estar en este momento, en este Kali Yuga, porque tenemos que hacer más esfuerzo para estar centrados. Y bueno, qué decir, es lo que tenemos que hacer, no lo que tenemos, lo que debemos, porque es un deber, es un amoroso deber espiritual hacer que las palabras, que en este caso de Sri Satya Sai Baba que nos ha dejado, surtan efecto en mí. Porque si no, el avatar ha venido en vano. Para mí, para este Shiva vino en vano. Y qué triste. Así que, como ven, es un todo. Y como digo siempre, porque es así, crecemos todos juntos, tomados de la mano espiritual, y por eso en los círculos de estudios, porque cada uno se alimenta de lo que dice el otro, engorda espiritualmente con ese alimento. A mí me pasa. Bueno, hermanitos, solo les quiero desear, hay deseos, que pasen una feliz Navidad, una bendecida Navidad, y bueno, nos volveremos a reencontrar en este círculo de estudios para seguir creciendo juntos. Los amo. Gracias, Albina, gracias. ¿El próximo sábado qué cae? ¿Qué es Nochebuena? ¿Es 24? No. ¿O estás reanticipándonos Felices Navidades? ¿Qué es? 25. ¿Navidad 25? Bueno, vamos a evaluar si lo hacemos o no, porque va a ser un día distinto. Bueno, el próximo círculo de estudio, que ya veremos cuándo será, continuaremos con el capítulo 14, versículo 7. Ahora vamos a hacer el cierre devocional. El anterior círculo de estudio, Marcos Gerice justo dijo, Sai Baba dijo que si piensas en Dios, Dios eres, y si piensas que eres en polvo, polvo eres. Así que esa va a ser la canción que cantamos en el Centro Sai, que la voy a hacer porque esa me gusta mucho. Sairan. Perdón, el 25 es Navidad, el próximo sábado, y el otro sábado es 1 de año. Claro, bueno, vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos. No hay problema. No problem. No problema. Zaira. Baba dice que nos convertimos en lo que creemos ser. Horacio, sí. Marcos me pidió para te decir que no pude venir hoy porque está trabajando en su casa. Bueno, le mandamos salud, después lo verá por YouTube. Dedicado a él el canto devocional. Zairán. Ok. Buena. Gracias, Marcón. Si piensas que eres Dios, Dios eres.
Si piensas que eres polvo, polvo eres. Así como piensas, eso te vuelves. Piensa en Dios, sé Dios. Piensa en Dios, sé Dios. Si piensas que eres Dios, Dios eres. Si piensas que eres polvo, polvo eres. Así como piensas, eso te vuelves. Piensa en Dios, sé Dios. Piensa en Dios, sé Dios. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Jai Bolo Bhagavan Sri Satya Sai Baba Shiki. Julito, entraste tarde, Zairán. Para el 6. Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad. Que Feliz Jesús le gane el Feliz protagonismo a Navidad. Papá Noel. Seamos eternamente felices.